nosotros siempre hablamos con este sistema como el multi-amplitud, ¿ya? Que en el fondo lo que estamos haciendo es aumentando la amplitud, es como un sistema polar en el cual nosotros vamos manteniendo la distancia entre los símbolos, ¿ya? Por ejemplo, pensamos en el sistema polar cuya distancia al umbral es AP, pero entre un símbolo y otro es 2AP, ¿ya? Por lo tanto, a medida que nosotros vamos aumentando la cantidad de mensajes, nosotros vamos aumentando a una distancia 2AP de a pares, ¿ya? Los símbolos. Entonces, por ejemplo, 3AP, porque AP más 2AP nos da 3, después viene 5, después 7, 9, ¿ya? Y a pares porque nos vamos repitiendo en el lado negativo. La sigla es MASK, ¿ya? Se usa la SK solamente porque indicamos que es multiamplitud. Recuerden que estamos en el sistema más general que usamos cualquier tipo de señal, ¿ya? Entonces, como tenemos m mensajes, la probabilidad de cada mensaje es 1 partido por m, ¿ya? Y tenemos que sumar, ¿cierto?, la probabilidad de cada error por mensaje. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que los dos extremos, nosotros tenemos el Q, usando la expresión general, que es la distancia del umbral a sub p, pensando el umbral al medio, ¿ya? Dividido por sigma n. Y ahí están los dos extremos. Y al centro, ¿ya? O los que están entre medio, ¿ya? Tienen dos vecinos. Entonces tenemos, por un lado, que, por ejemplo, el mensaje que está en menos a sub p se puede confundir con el mensaje que tiene el centro a sub p o menos 3 a sub p. Pero las áreas son iguales. Por lo tanto, los vamos sumando, ¿ya? Como el total son m mensajes y le restamos los dos extremos, tenemos en total m menos 2 áreas, ¿cierto? Que son iguales a 2q, ¿ya? Y por lo tanto nos queda la suma completa, ¿ya? Y ahí nos da esta fórmula que al final lo que estamos usando aquí solamente son fórmulas, ¿ya? Eso nos van a decir, por ejemplo, un sistema 32, ¿ya? De 32 mensajes, nosotros reemplazamos el n igual 32 y ahí sacamos la probabilidad de error por bit. Y este ya está referenciado, ¿ya? Entonces, al tener esa referenciada, ¿ya? Nosotros podemos llegar y utilizar. Por ejemplo, si nosotros nos dicen, usemos m mensajes con m igual a 256, ¿ya? Nosotros vamos a usar, ¿cierto?, el reemplazo y tenemos ese valor, ¿ya? Dudas, consultas. Un segundito, por favor. Ya, muchachos, disculpen la interrupción. Entonces, le estaba preguntando dudas, consultas. Recuerden que al final nosotros vamos a usar la fórmula y vamos a reemplazar el valor.
Obviamente a nosotros nos deberán dar la amplitud, ¿cierto? Y el valor de sigma. Entonces la pregunta obvia, ¿qué pasa con, ¿cierto? Porque este es el detector por umbral, ¿ya? ¿Qué pasa con el detector óptimo? ¿Ya? En este caso, simplemente nosotros vamos a usar esta fórmula, ¿ya? Aquí nosotros hacemos el cambio. Ya recuerden que el umbral, este cambio se produce porque el umbral en ambos casos es igual. Entonces nosotros cambiamos a receptor óptimo. ¿Ya? Y ahí tenemos la equivalencia. Y la energía por bit, porque hay que hacer, ¿cierto?, la equivalencia. Nosotros sacamos la energía promedio de todos. Esta la voy a poner ahí. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Sacamos la energía promedio. ¿Ya? Como cada señal tiene la misma energía, nosotros tenemos la suma, ¿cierto?, completa. Y tenemos la energía promediada respecto a la energía del pulso. Y finalmente tenemos la energía referenciada por bits. Recuerden que el M, que está aquí, ¿cierto?, toma distintos valores. Y esa conversión del logaritmo nos permite llevar, ¿cierto?, a probabilidad de error por bit. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado la probabilidad de error por bit. Si nosotros en esta expresión usamos esta identidad, ¿cierto?, vamos a poder escribir la probabilidad de error por bit en función, ¿cierto?, del receptor óptimo. ¿Ya? Y vamos a obtener, en definitiva, la expresión de la probabilidad de error considerando, ¿cierto?, el receptor óptimo binario. Después vamos a ver un ejercicio donde vamos a ver el uso, ¿cierto?, de esta ecuación o fórmula. Así como tenemos el MASK, ¿ya?, que es modulación en múltiples amplitudes, tenemos el MPSK. Recuerden que nosotros tenemos tres modulaciones: de amplitud, de fase y de frecuencia. Y en digitales nosotros vemos solamente amplitud y fase, ¿ya? Y así nosotros tenemos el sistema también binario, ¿ya?, que son 2 bits, cuaternario, que son 4, y en general con el M, ¿cierto?, que representa la cantidad de mensajes. Puede ser 16, 32, 64, 128, 256, etc. ¿Ya? En el caso de 16, ¿ya?, lo que nosotros hacemos, siempre, recuerden, hacemos la constelación de señal, ¿ya? Lo que tenemos en multiamplitud, ¿cierto? Tenemos aquí la constelación de señal. Como vamos cambiando la amplitud, nosotros vamos aumentando paulatinamente la amplitud, que es lo que vamos cambiando. Aquí en fase, lo que hacemos es cambiar la fase. Entonces, nuestra constelación no cambiamos la amplitud, sino que cambiamos la fase. Como la amplitud es constante, ¿ya?, nos va a dar, ¿cierto?, una circunferencia. Y ahí nosotros en cada puntito nosotros tenemos posicionado, ¿cierto?, cada vector sería una señal. Obviamente tenemos, ¿cierto?, una combinación, si lo pensamos en dos dimensiones, ¿cierto?, una combinación de dos amplitudes que en definitiva, si pensamos coordenadas polares, tendríamos un mismo radio en el cual vamos cambiando solamente el ángulo. ¿Ya? Tal como lo vimos antes, aquí la complicación de obtener y deducir, ¿cierto?, la expresión de la probabilidad de error por bit tiene la complejidad, ¿cierto?, de ser propia de la fase. Aquí nosotros no hacemos la deducción,
solamente insertamos la fórmula y nosotros obviamente usamos la expresión de la señal, ¿ya? Y aquí obviamente tenemos la energía por bit, que nos va a dar, ¿cierto?, la energía por señal. Como les decía, aquí nosotros simplemente usamos la energía, ¿cierto?, por bit o de la señal, símil, ¿cierto?, del polar, ¿ya? Porque nosotros podemos tener dos desfases, ¿cierto?, cambiando los signos, y también podemos aplicar la fórmula, ¿cierto?, de cambio de, en este caso, pasar del detector óptimo, ¿cierto?, al detector por umbral, ¿ya? Aquí la única diferencia es que el umbral es por ángulo, ¿ya? Cualquier duda me la hacen, ¿no? Cualquier duda, consulta. Yo sé que voy un poquito rápido, pero... Y la última que nos queda, y con eso terminamos, es QAM, ¿ya? Modulación en cuadratura. Nosotros vimos, acabamos de ver, ¿cierto? O lo vimos la semana pasada, lo que es modular la amplitud, ¿ya? Hicimos la constelación de señales cambiando la amplitud. Acabamos de ver, ¿cierto?, cambiando la fase. QAM no tiene nada más que cambiar ambas cosas a la vez. Cambia la amplitud y la fase. ¿Ya? Recordad que aquí nosotros en cambio de amplitud, nosotros simplemente distribuíamos la amplitud, aumentando la amplitud. ¿Ya? El problema que tiene es que si nosotros teníamos mucho mensaje, se puede ver aquí, ¿cierto?, que la energía, un gran problema que tiene, que la energía crece notoriamente a medida que los mensajes crecen, ¿ya? Entonces, si yo tengo 256 mensajes, ¿ya?, la energía crece en un factor 256 al cuadrado. Por lo tanto, la demanda de energía es muy grande. Por su parte, vamos a ver aquí, el PSK, ¿ya?, la energía siempre es la misma porque la señal es siempre la misma, solamente cambia la fase. Pues si aumentamos mucho, ¿cierto?, la cantidad de mensajes, aumentar mucho sobre 1024, por ejemplo, vamos a tener problemas en la detección porque las fases son muy cercanas, ¿ya? Por lo tanto, lo más acertado sería hacer una combinación, ¿ya? Aquí no se nota mucho, pero significa tener, por ejemplo, mensajes entre medio, ¿ya? Entonces, el desfase, el ángulo que habría de diferencia es muy pequeño. Entonces, combinando los dos, nosotros haríamos una constelación de señal en el cual cambiamos amplitud y cambiamos fase, ¿ya? ¿Y cómo podría ser? Un esquema así, en el cual nosotros estamos codificando, ¿cierto?, cada puntito, ¿ya?, en este caso tenemos 16 señales, cada puntito es una señal. Entonces, desde el origen nosotros trazamos una flechita, ¿cierto?, y tenemos un radio, ¿cierto?, y un ángulo. Yo voy a copiar la flechita de aquí arriba. Esta. Entonces uno puede decir, claro, aquí el ángulo de este coincide con este de acá. Y es verdad. Entonces, ¿cómo diferenciamos un mensaje de otro? Solamente por la amplitud, ¿ya? Entonces ahí tenemos la discriminación de un mensaje con otro, ¿ya? En este caso. Ahora, los que tienen el mismo ángulo y los que tienen la misma magnitud, por ejemplo, S y S, los podemos discriminar en función, ¿cierto?, de su ángulo. Son ángulos distintos. La magnitud es la misma, la amplitud es la misma, ¿ya?, pero la fase es distinta. Para los otros casos, ¿cierto?,
por ejemplo este, y ahí tenemos dos valores distintos. Tenemos un ángulo distinto y tenemos una amplitud o radio distinto. ¿Ya? Y ahí tenemos la discriminación. Entonces la discriminación funciona en ambos sentidos. Discriminamos amplitud y discriminamos ángulo. Y este sistema, si bien es complejo, combina lo mejor de las dos unidades, ¿ya? Y este es el que más se utiliza en telefonía celular. Ahora, cuando uno tiene este sistema, ¿cierto? Y dice, ¿cómo lo hago para resolverlo? ¿Ya? Entonces nosotros hacemos, extraemos, ¿cierto? Por ejemplo, este cuadrante, ¿ya? Nosotros nos vamos a imaginar que extraemos ese cuadrante, el primero, ¿ya? Y lo vamos a dejar aquí. ¿Y por qué un cuadrante? Porque después vamos a replicar eso en los otros tres, solamente por simetría, ¿no? Y lo que hacemos es analizar, ¿ya? Cada zona, ¿ya? Donde tenemos el mensaje 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que hacemos, ¿ya? Es calcular la probabilidad del mensaje 1, ¿ya? El mensaje 1 que está aquí corresponde a este de acá. Ahí. S1, el mensaje 0001. ¿Ya? Recuerden que 16 mensajes se codifican con 4 bits. Entonces, distancia umbral la hemos definido como de medios. Eso no va a cambiar. ¿Ya? La función es Q. La desviación estándar sigma n. Entonces, obviamente, nosotros vamos a pensar que tenemos la función Q, ¿cierto? Espera un poquito. Raza. La pregunta es, ¿cómo nosotros ahora calculamos la probabilidad de error? ¿Ya? Ya estábamos diciendo, ¿cierto?, de que tenemos la función Q. Presentación. Ahí está. Y tenemos el mensaje, este de aquí, el 1. Ahí está. Con su vecino el 11. ¿Ya? Ahí viene Alan que no lo había visto. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Tenemos un umbral que está en medio, tenemos la distancia del umbral de medios, ¿ya? Tenemos sigma n el ruido, y decimos, claro, la probabilidad de error del mensaje 1, ¿cierto? Con respecto al mensaje 0011, ¿ya? Viene dado, ¿cierto? Por el Q, distancia del umbral, dividido por sigma n. La pregunta es, ¿ya? ¿Qué pasa con el otro mensaje? ¿Ya? El otro mensaje que está acá abajito, le pusimos 000. También es Q. Pero ¿cómo lo representamos? Fíjense que nosotros en el caso del ASK, a medida que nosotros teníamos mensajes hacia la izquierda, hacia la derecha, lo íbamos sumando, porque lo teníamos en la misma dirección. Aquí tenemos como otra coordenada, ¿ya? Tenemos el mensaje 0011 hacia la izquierda, la coordenada horizontal, y en la vertical tenemos el 00000, ¿ya? Y esto es lo nuevo.
Cuando tenemos esto, ¿ya? ¿Nosotros qué hacemos? No los podemos sumar, ¿no? Y lo que hacemos es multiplicar. Por lo tanto, lo que nos está dando aquí es el Q al cuadrado. Ahí está. ¿Dudas? Consulta. Hasta ahí. ¿Ya? Ese es el mensaje 1. Yo voy a copiar el otro. Este es el 0010. Y es súper importante porque a medida que nosotros vamos avanzando, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el 00 para este, ¿ya? 0011, que está aquí, ¿ya? Y vamos a ver qué sucede. Entonces calculamos, ¿cierto? La probabilidad de error para el mensaje este. 0011. También sabemos que es Q. Entonces el mensaje 0011 sabemos que se confunde con el 0010. ¿Ya? Lo vamos a anotar aquí. La distancia anular es la misma, el ruido es el mismo. ¿Ya? El mensaje con el que se confunde es el 000. ¿Ya? También sabemos que esa es la dirección vertical. Y también sabemos que la horizontal tenemos, ¿cierto? Te voy a poner Q. En la horizontal ahora tenemos una confusión aquí con el mensaje 0001, pero también con el 0101 que está aquí. ¿Ya? No olvidar. Por lo tanto, este de aquí va a ser 2 veces. ¿Ya? Porque estamos sumando ahora en una dirección 2Q. Entonces, en la dirección horizontal tenemos 2 vecinos. ¿Ya? 2 áreas Q que las sumamos. Y en la vertical tenemos una sola. Por lo tanto, la probabilidad de error en este caso es 2 veces Q al cuadrado. Entonces hay que pensar, si nosotros tenemos solamente Q, ahora Q al cuadrado es bastante chico. Y efectivamente es así, chiquitito. Vamos ahora con el 010 que está aquí. Rápidamente podemos ver, ¿cierto?, que en la dirección vertical y horizontal tenemos, ¿cierto?, mensajes en ambos sentidos, pero tenemos 2. ¿Ya? Y yo voy a copiar este ahí. Entonces el mensaje 010 tiene en una dirección y en la otra, perdón, tiene 2 y 2, por lo tanto nos va a quedar 4 veces Q cuadrado. ¿Ya? Y finalmente el mensaje 0000 tiene 2 en la vertical y solamente 1 en la horizontal. Y no va a quedar igual que el 011 o el 0011. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí nosotros ya tenemos calculado, ¿cierto?, las probabilidades individuales. Y lo que tenemos que hacer ahora es sumarlas todas, ¿no? Para obtener la probabilidad de error de aquí, completa. Pero ya sabemos, ¿cierto?, que son 16 mensajes y por lo tanto esto es 1 dividido por 16 y donde sumamos todos, ¿ya? Recuerden que por simetría, ¿cierto?, vamos a tener 4 veces la suma de todo esto. Entonces aquí multiplicamos por 4 y sumamos todos en total.
La ventaja que aquí siempre se nos repite el Q cuadrado de medios sigma n. Ese va aquí. Y sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 9Q cuadrado. Y simplificando el 16 nos va a quedar 9 cuartos B. Ahí está. ¿Dudas, consultas, jóvenes? 9 cuartos. Ahí está. Probabilidad de error, ¿cierto? Del mensaje. Y obviamente lo que hacemos ahora es dividir, ¿cierto? La probabilidad de error por mensaje, la dividimos por probabilidad. Lo dividimos por logaritmo en base 2 de 16. Este es 4. Dividido por logaritmo en base 2 de 16. Y ahí tenemos la probabilidad de error por bit. ¿Dudas, consultas? Siempre hacemos esta de aquí. 4 por 4 nos queda 16. ¿Ya? Finalmente nos queda esta ecuación, ¿ya? Para la probabilidad de error por bit, ¿ya? Del sistema QAM. Ahora, como les decía, esta es la fórmula que en definitiva usamos para el sistema QAM. Entonces, ¿cómo hacemos los ejercicios? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer un poquito más al lado. Dice, se requiere transmitir 2.08 por 10 elevado a 6 dígitos binarios por segundo con probabilidad de error menor a 10 elevado a menos 6, considerando tres esquemas: polar, 16 ASK, 16 PSK. El ruido del canal tiene una PSD de 10 elevado a menos 8, ¿no? Calcula el ancho de banda de transmisión y la potencia requerida en el receptor para cada caso. Entonces, obviamente, aquí nosotros partimos desarrollando, ¿cierto? El caso polar. Polar. Caso binario. Entonces, obviamente, lo primero que tiene que hacer es recordar y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de error por bit en el caso polar? Aquí, obviamente, ¿cierto? Uno sabe, ¿cierto?, que tiene dos ecuaciones, porque estamos hablando, ¿cierto?, de una probabilidad de error. Entonces tenemos, ¿cierto?, el caso binario con detección óptima y con detección no óptima. Entonces aquí, como nos hacen referencia a potencia, ¿ya?, o energía, nosotros obviamente nos vamos a ir al caso de energía
como nos hablan de energía, nosotros vamos a ir al caso de usar la ecuación, ¿cierto? Con receptor óptimo, donde tenemos, ¿cierto? Las expresiones con, aquí está, con probabilidad de error, en función de energía. Con la energía sacamos la potencia, directo, ¿ya? No es errado, ¿cierto?, elegir la otra, porque no nos dicen, ¿ya? Pero la otra, ¿cierto?, viene dado por la amplitud, entonces de la amplitud tendríamos que entrar a calcular la energía, ¿ya? Porque nos hacen referencia y nos preguntan específicamente por la potencia, ¿ya? En cambio aquí, como ya tenemos la energía, ¿ya? Recuerden que nosotros siempre asumimos igualdad entre energía y potencia, porque la única diferencia que hay es la unidad de tiempo. Pero aquí ya nos están dando el tiempo, entonces ahí podemos multiplicar simplemente la energía por el tiempo y tenemos la potencia, ¿ya? Entonces dice, la probabilidad de error por bit, ¿cierto? Dice que el canal tiene una PSD de 10 a menos 8, pero la probabilidad de error, ¿cierto? Es 10 elevado a menos 6. Entonces aquí nosotros decimos que la probabilidad de error por bit, ¿cierto? Es 10 elevado a menos... esto está mal. Igual a 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Con este valor y con el nu 10 a la menos 8, ¿ya? Recuerden que el nu 10 a la menos 8 corresponde a este. Entonces aquí lo reemplazamos. 10 elevado a menos 8. Ya, nosotros estamos listos para calcular la energía por bit. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? No, profe, clarito. Ya, perfecto. Entonces ahí hasta ahí nosotros tenemos todo para calcular, ¿cierto? La energía. ¿Ya? Recordando que el nu es 10 a la menos 8. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, podemos echar a la tabla, ¿cierto? Podemos, a ver si entramos a la tabla, porque tenemos que aplicar el inverso, ¿cierto? Del nu. Aquí tengo la cosa. Entonces, para que lo puedan verificar, el E sub B dividido por nu sin número es igual. Ese es para comprobar o para que comprueben después el número que está dentro de... que resulta el inverso del Q. 11.35. ¿Ya? Me quedo fuera de la ecuación. Ahí está. 11.35. ¿Ya? Entonces lo que uno hace, busca el inverso del Q, ¿cierto? Para 10 a la menos 6, después extrae la raíz, sin reemplazar el nu, pasa al 2, ¿cierto? Y ahí da 11.35. Ahora, como les decía, uno tiene que calcular la potencia, ¿ya? Uno puede sacar la energía. En realidad de aquí sale la energía. 11.35 por nu. Nu va a ser, ¿cierto? 2 por 10 a la menos 8. Entonces uno dice, claro, yo tengo la energía. Entonces la pregunta es, si teniendo la energía, ¿cómo paso potencia? ¿Verdad? Entonces, porque siempre le he dicho yo que nosotros tenemos una relación entre potencia y energía. Yo voy a escribir la potencia como S sub B, ¿ya? Siempre la hacemos iguales, ¿ya? Porque siempre decimos que, claro, si este vale 1, un segundo, ¿ya? Y multiplicamos son iguales, y esa es siempre la suposición que hacemos. Ahora nos están dando la unidad de tiempo, ¿ya? Y la unidad de tiempo que nos están dando, ¿ya? Es al principio del enunciado, nos dicen que se transmiten 2.08 por 10 a la 6 dígitos binarios por segundo. Esos son los bits por segundo, los BPS, ¿ya? Por eso nosotros siempre calculamos o expresamos la energía por bit. Entonces nosotros ya tenemos la energía por bit,
¿ya? Y la vamos a multiplicar por los bits por segundo, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener, por un lado, L sub B, y recuerden que esa es una tasa, ¿ya? Y nosotros la denominamos como R sub B, ¿ya? La energía la tenemos como 1135 por nu, y el nu ahora lo vamos a reemplazar por el valor numérico. Ah, me quedo fuera la cosa. 2 por 10 elevado a menos 8, ¿no? Y el R sub B, ¿cierto? Son los 2.08 por 10 elevado a 6. Ahí está. Entonces aquí tenemos por un lado energía, recuerden, energía en unidades de energía, ¿cierto? Por bit, y en el otro tenemos bit por segundo, y nos va a quedar en unidades de energía por segundo, que es lo que es potencia, ¿ya? Numerito, esto nos da 0.47 watts. Ahí, ¿Profe? ¿Profe? dígame. A ver, dale, José. A ver. Profe, tengo dos dudas. La Dígame. primera, en la ecuación del comienzo, cuando reemplazó el nu, se dice la N, Sí, sí. ¿por qué sacó el 2 de la ecuación del número? Ah, para dejarlo expresado nomás. ¿Ah? Para dejarlo expresado nomás. Y al final, ¿por qué es 2 por nu si la ecuación es EB por RB y Sí, lo que pasa es EBC? que, mira, es que lo que pasa es que numéricamente el nu. Chuta, a ver. Que se me está pegando. El nu medios vale 10 elevado a menos 8. Ahí está. Ya. ¿Ya? Es por eso. Nu medios. Ah, me quedo fuera. Ahí está. Nu medios es igual a. No sé por qué se me está pegando esta cuestión. Raro que pase en Windows. Menos 8. Eso pasa. Entonces, cuando yo lo pongo aquí, puse nu medios, porque es 2 EB partido por nu en el polar. Entonces reemplacé nu medios por 10 a la menos 8. En cambio acá puse solamente nu, ¿ya? Entonces ese nu que va solito aquí es este. Y nu vale 2 por 10 a la menos 8. Pues, ¿ya? Ya, profe. ¿Y la otra consulta cuál era? Y yo, profe. Sí, ¿Ah? es que ahí, cuando, como dice dígitos binarios por segundo, si Sí, hubiera dicho, por ejemplo, dígitos binarios cada 3 segundos, entonces la potencia hubiera sido así lo mismo, pero dividido en 3. claro, sí. Ah, ya. Pero no se usa, ¿eh? Uno, en realidad, aquí dice dígitos binarios para confundir nomás, debería ser bit por segundo, Claro, son sí. los BPS, pero no se dice cada 3 segundos, porque la referencia siempre es un segundo, Ya. ¿no? Ujú. Ahora, la única para confusión serían 2.08 bytes por segundo podría ser. Lo único, Ah, la claro. única otra alternativa, pero siempre es por unidad de segundo, ¿ya? Ujú. No es como para variar. ¿Ya? Vale. Mm. Yo creo que lo único como nuevo que hay aquí es la introducción de esa tasa, o sea, no que la hemos visto, que recuerden que es el inverso del periodo, que es el dato que se puede dar así. Recuerden que este RB ya es el inverso del periodo del ancho del. Si estamos pensando en señalización polar, ¿cierto? Usamos un pulso que tiene un periodo. Ya, ese RB es exactamente igual al periodo, al inverso, al periodo del pulso. ¿Ya? Este de aquí. Entonces uno puede decir, la única alternativa que para como confundirla sería, se requiere transmitir pulsos binarios, ¿ya? Con periodo, y ahí va a ir en segundo. Entonces ahí uno va a tener la energía y le divide por el periodo del pulso, ¿ya? Esa es como la alternativa.
pero siempre cuando RB es referido a bits por segundo. O en el fondo, en vez de dígitos por segundo, dígitos binarios, uno debería decir BPS. Entonces, uno te puede decir, puede transmitir bit por segundo. La otra alternativa que te decía, byte por segundo. Y la nomenclatura, recuérdense que es B mayúscula, BPS. Y ahí son 8. Entonces, tú el valor que te dan para pasarlo a bit serían 8 bits por segundo. Y la otra alternativa, la última es la que decía yo, que te den el valor del periodo. ¿Ah? Transmitir con un periodo de tantos segundos. Pero viene el tiempo incluido. ¿Queda claro? Dudas, otra Sí, duda. profe, quedó claro. ¿Ya? Es más lenguaje esto, ¿ah? No es tanto matemática. Ujú. Entonces, nos decían, el ruido del canal tiene una PSD de la menos 8 y ese es nu dividido por 2. ¿Ya? Calcular el ancho de banda, no lo calculé. Ya calculé la potencia primero. Calcula la potencia requiere el receptor, potencia, ¿cierto? A través de la energía. Por eso usé la ecuación del óptimo. Y ahora el ancho de banda, ¿cuál sería el ancho de banda de transmisión de este? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el ancho de banda? Aquí nos preguntan, ¿cuál es el ancho de banda del polar? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que era igual al RB? Entonces el ancho de banda aquí igual al RB. ¿Ya? Recuerden que R sub B, ¿ya? Es el bit por segundo. ¿Ya? Y nosotros lo que estamos haciendo es transmitir ese bit por segundo. Y nosotros tenemos que por cada ciclo tenemos un bit. Por lo tanto, estamos hablando de 2.08 MHz. Esto tiene que ir afuera. Megahertz, ahí está. Tan simple como eso. Si hubiese sido on off, el ancho de banda se nos va a disparar al infinito. Ahí está listo el polar. Vamos con el B. ¿Cómo estamos por ahora? Estamos bien. 16 ASK. Procedimiento exactamente igual. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Escribir, ¿cierto? O traer, ¿cierto? La ecuación. Se me está pegando el compu. Ahí sí. La expresión de la probabilidad de error, ¿cierto? Del ASK. Aquí. Esta expresión de aquí, ¿cierto? Tiene amplitud, ya lo dijimos. Y no sé si le escribimos como... tenemos que hacer el reemplazo de la amplitud a la señal. De la energía, que diga. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que quede ordenadito, hacemos reemplazo completo. A ver si no funciona esto. SQRT. Funcionó. Ahí está. Entonces esto me queda en fracción 6 E sub B. Yo lo voy a copiar, ¿eh? E sub B. Pero eso resulta de reemplazar. E sub B, logaritmo base 2 de M dividido. Este símbolo siempre aquí está. El nu, que es el ruido. M al cuadrado menos 1. Ahí está. Entonces ahí esto lo eliminamos. Haciendo el reemplazo, ya nos queda esta expresión. Un poquito grande, pero ahí está. Entonces, procedimiento exactamente igual al anterior. Ya tenemos el M, ¿cierto? Y reemplazamos. Toda la ecuación completa.
El M vale 16. Me quedo chiquitito. Igual. Entonces, esto es 16 menos 1, 15 por 2, 30. Aquí vamos reemplazando, ¿no? 30. Logaritmo en base 2 de 16, 4. ¿No? Aquí me queda 16 por 4. Adentro me queda 6. Logaritmo en base 2 de m. Me queda 4. 6 por 4, 24. Y m, 4 por 4, 16. Menos 1, 15. Si me equivoco, me dice. Ahí está. Más grande para que se vea bien. Ahí sí. Ya, entonces, cosa de reemplazar los valores y tenemos eso. Cualquier duda me la hacen saber. Entonces trabajamos con esta. Ahí está bien. ¿Dudas, consultas, jóvenes? 16 por 4, 64, 32. Entonces aquí para que quede más chiquitito, 15 dividido por 32. 32. Está lento. Entonces, la probabilidad esta es igual a 10 elevado a menos 16. Esta la vamos a calcular 32 dividido por 16. 32 dividido por 16 por 15. 32 dividido por 15. 2.13. Entonces esto lo vamos a sacar para allá, ¿no? Ahí me quedo fuera de la ecuación. Por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la... Perdón. Ahí tenemos la misma cosa que hicimos acá arriba. ¿Ya? Pero para el caso de 16SK, entonces nosotros vamos a sacar esta misma relación. Hay que aplicar, ¿cierto?, el Q inverso, que puede ser, ¿cierto?, con malas, con lo que sea, con lo que tenga en la mano. Y yo por el resultado aquí nomás. Esto nos da 0.499 por 10 elevado a menos 5. Y ahí tenemos la energía por bit. Potencia la calculamos exactamente igual. Y como les decía, esa es la ventaja de usar todo referido a... Oh, ¿por qué copié este? Esa es la gracia de usar todo, ¿cierto? Aquí está. Referido a bit, porque llegamos, multiplicamos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos la energía por bit, 0.499 por 10 a los 5, y multiplicamos por el RB, que es 2. Aquí está. 2.08 por 10 a la 6. Y este me falta solo ese.
dividir por logaritmo en base a 2 por 4. Dividimos por 4, ¿cierto? Porque tenemos que llevarlo a bit. Ahí está. Es igual. 9.34. El ancho de banda ya está escrito ahí. Es RB, aquí, RB dividido por 4. Y son 520 kilohertz. Perfecto. Tenemos potencia y energía. Lo más difícil, ¿cierto?, es trabajar con la ecuación grande, reemplazar valores, ¿cierto? Buscar la inversa del Q, ya se hace, y de ahí empezar a reemplazar valores. ¿Dudas, consultas? Quedó claro, profe. Qué bueno. Y nos queda 16 PSK, es exactamente igual. 16 PSK. Mismo procedimiento. Yo voy a buscar la ecuación. 16 PSK, 16 PSK. Ah, aquí la tengo. Recuerden que la PSK es la más complicada. ¿Ya? Aquí tenemos la expresión de la probabilidad de error, pero tiene la ventaja de tener una expresión más simple. ¿Ya? La voy a escribir acá abajito. Lo mismo, si iguala a 10 a la menos 6. Ahora, nadie me preguntó, pero ¿por qué es igual a 10 a la menos 6? Recuerden que se requiere transmitir, ¿ya?, con una probabilidad de error menor a 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, estos son los valores máximos. ¿Ya? Entonces, como el techo máximo es 10 a la menos 6. Entonces, de ahí en adelante son los valores que nosotros estamos utilizando. Respecto al ancho banda, ¿ya?, quizás es lo más fácil de responder. Va a coincidir con el anterior. ¿Ya? Nosotros, por estar codificando, ¿cierto?, 4 bits por cada mensaje, nosotros vamos a usar 4 veces menos. Por eso los sistemas tienden a usar mientras más mensajes por codificación, ¿ya? Porque nosotros estamos poniendo por cada bit más información. Entonces, por lo tanto, el ancho de banda que nosotros estamos usando es mucho menor. Entonces, en este caso, al usar 16 PSK, usamos 4 veces menos ancho de banda que un sistema binario. Imagínense si usamos 1024 PSK, lo estamos usando 10 veces menos ancho de banda. Entonces, por eso es la tendencia a usar, ¿cierto?, más mensajes que el sistema binario. Entonces, respondemos inmediatamente en ancho de banda, ¿ya?, que es exactamente el mismo. Respecto a la energía, ¿ya?, la energía la calculamos exactamente igual, ¿ya? Y yo lo voy a copiar de aquí. Mismo procedimiento. La presión aquí es más chiquitita, así que no nos complicamos tanto, ¿cierto? Reemplazamos el m, el nu, el pi cuadrado, desarrollamos, y el numerito que me da aquí es 137.8 por 10 a la menos 8, más chiquitito. Ahora, ¿por qué uno compara, ¿cierto?, el 16 ACK, que da casi 1 por 10 a la menos 5, y aquí nos da bastante más chico? Recuerden que aquí el PSK nosotros tenemos la misma amplitud, solo cambiamos la fase, ¿ya? Y en el ASK nosotros estamos aumentando, ¿cierto?, la amplitud de la señal. Entonces, por eso debería tener más potencia el ASK. De hecho, por ejemplo, si nosotros comparamos el caso polar, que tiene 0,47 watts, el ASK, 16 ASK, ya tiene casi 10 watts, ¿no?, que es harto. Aquí debería ser un intermedio. Entonces, la potencia la calculamos de esta forma. Ahí.
Y nos da 2.86 watts. Claro, justo en intermedio. Entonces ahí tenemos la energía, la potencia. Si uno compara, ¿cierto?, los valores de energía y potencia, el PSK tiene un valor intermedio de potencia, ¿ya? Tiene más que la polar porque tiene más señales, ¿cierto? Pero tiene mucho menos que la SK porque estamos modificando solamente la fase, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos un ejercicio más o menos hecho. ¿Qué es lo que usamos acá? Solo fórmula, ¿ya? Dudas, consultas, jóvenes. Dudas, consultas, muchachos, ¿no hay? No, profe, se entendió bien el ejemplo. Y el ejemplo es bien complicado, ¿eh? No era nada fácil, por si acaso. Yo les voy a compartir ahora unos ejercicios que están resueltos, que es de la prueba 2, creo que del año 2019. Te lo voy a dejar en el grupo, ¿ya? Pero lo vamos a revisar rápidamente aquí porque ya estamos en la hora. Aquí está, ¿ya? Esta es el enunciado, esto lo hizo Glenda el semestre pasado, ¿ya? Y por ejemplo aquí sale el enunciado, dice una fuente de datos digitales, transmite a 256.000 bits por segundo, ¿ya? Ahí está el R sub B, que lo decía antes. La técnica es mask, ¿ya? Y ahí se usa para distintos valores y el ver se usa con al menos de la menos 7 y dice que calcule la potencia de ancho banda para cada caso. ¿Ah? Calcular la potencia, la 100 requerida y el mínimo ancho banda. Lo mismo que calculamos recién. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, uno al final lo único que hace es preguntar, dar vuelta a las preguntas, nada más. Y aquí tiene el desarrollo. ¿Ya? Se fijan, se usa la ecuación. Y ahí lo pueden estudiar. Este desarrollo está muy bueno, ¿eh? Y aparte que está muy ordenado. Después el ejercicio 2 era un 16 QM, ¿ya? Este es un poquito más complicado. Y está completo. Y el 4, en este caso, el 4, este ejercicio yo lo di para desarrollar a modo de investigación después, ¿eh? No es que lo hayamos visto en clase. ISN2B1Q, ¿ya? Si quieren lo ven, ¿ya? Y después viene un ejercicio 5, ¿ya? Así que se los voy a compartir en el grupo, para que lo tengan ahí. Y el miércoles seguimos haciendo otro ejercicio. ¿Les parece, jóvenes? Sí, profe. Bueno, profe. Excelente. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. Y nos vemos este miércoles. Bueno, profe, chau. Chau, Ya, profe. muchachos, que Profe, estén muy que esté bien. Que bien. estén muy bien. Chau, chau.